Vamos a hablar de Venezuela. En la página 20 del diario El Mundo leo el siguiente titular: Asamblea paralela para blindar a Nicolás Maduro. El chavismo instala un parlamento comunal que frene el poder opositor. Esto es una noticia bastante importante y trascendente, porque es la respuesta del chavismo en Venezuela al fracaso que ha tenido en las recientes elecciones legislativas. El Parlamento, la Asamblea Legislativa, está en 2/3, nada menos, dominada por la oposición, por una mesa que unió a todos los opositores y que ha estado organizada o presidida la mesa de Unión Democrática por Enrique Capriles, que ya había tenido varios intentos de presentarse en las elecciones y a candidato presidencial y había fracasado. Ahora, como ha triunfado la oposición en la Asamblea Legislativa y está pidiendo ya la liberación de los presos políticos, aunque eso es competencia del presidente que sigue siendo Nicolás Maduro, porque las elecciones han sido legislativas y no presidenciales, ha resultado ahora que la imaginación de Cabello, que es el gran derrotado, puesto que es el que presidía la Asamblea, que ha quedado reducida a 1/3 de lo que era, pues, claro, ha perdido, porque este era un chavista, claro, es la segunda figura del chavismo, primero es Maduro y el segundo es Cabello. Pues Cabello ha resucitado una idea que había sido diseñada, pensada por Hugo Chávez, que vuelvo a repetirlo, lo que ya dije, aunque su formación era militar, pero era un hombre que leía, que le gustaba la historia y que había conocido bastante bien la vida de Simón Bolívar, salvo que las ideas fundamentales procedían del general Miranda, español, comandante en la época de la Revolución Francesa, anterior a la existencia de la independencia de las colonias españolas de América. Pues bien, Hugo Chávez creó en el año 10, creo que recordar, no sé si el 10 o el 9, pero sí, creo que fue en el 10, después de haber fracasado con sus interiores intentos de hacer referéndums constitucionales que no aprobó, creó en el año 10 un parlamento que le llama comunal. ¿Qué es esto del parlamento comunal? Pues para entenderlo, Dalmacio, lo más parecido es a un municipio, o una pedanía en los pequeños, o un municipio. Entonces, lo comunal también de una larga tradición española, que tú vas a recordar seguro, y te vendrá inmediatamente a la memoria, Dalmacio. De la guerra de los comuneros. De la guerra de los comuneros. Las pues, comunas castellanas. Digo todo esto porque Chávez no era un bruto, era un hombre militar, de ordeno y mando, pero quería darle a Venezuela el ideal constitucional que soñó Simón Bolívar. Pero como Simón Bolívar también se equivocó, nada menos ideando un cuarto poder, tengo el texto aquí seleccionado, algún día lo leeré porque no es muy largo. Simón Bolívar decía que su sistema, ideado para Colombia, que era el país grande que... La Gran Colombia. Claro, que era el país para el que hacía la Constitución, había ideado, dice, tenemos un sistema constitucional mejor que el de Estados Unidos, porque nosotros tenemos 4 poderes separados, mientras que Estados Unidos solo tiene 3. Nosotros tenemos 4. Y añadió a los 3 clásicos el poder electoral. Figuraron bien, pero bueno, esto quiere decir que no era un filósofo, claro, si no se hubiera dicho semejante redundancia, porque el poder electoral no es un poder autónomo. El poder electoral sería autónomo si el poder electoral conservara el poder de revocar. O sea, si un distrito electoral pudiera nombrar a diputados y revocarlos a su merced cuando quisiera, sí habría poder electoral. Si fuera comandante imperativo, sí. Claro. Si no, exacto. Y aún así puede ser un poder. Pero esa idea la tomó de Bolívar, fue el que fue Bolívar. Sí, pero puede ser un poder, aunque sea comandante imperativo, el poder electoral. No, yo creo que no, porque es un poder representativo. Porque no está, es que no está institucionalizado la institución, claro. Es que sigue ahí el legislativo, está el parlamento. Exactamente, y además que el poder electoral sería un poder representativo, nunca sería legislativo, porque si es legislativo ya no es poder electoral. Eso no tiene fuerza ninguna, porque además en cada caso pues sería un poco infantil. Pero el hecho es que Hugo Chávez heredó ese espíritu investigador, curioso e innovador que tenía Simón Bolívar. Y eso... Bueno, y que además tenía que agarrarse a Simón Bolívar para poder
construir lo que hacer sería la algo unidad de América del como Sur. mito, un mito. Claro que fue un mito. Bolívar como un mito. Porque sabes que el pacto de San Martín y Bolívar fue el que dividió las dos Américas, la vista de la influencia negra y la blanca del sur. Y eso ahí marca la frontera, que es Chile, Argentina abajo, y arriba ya está Brasil y está Venezuela y Colombia. Pero en fin, a lo que vamos. Han resucitado estos días, no sé si ayer o antes de ayer, pero inmediatamente, la respuesta a la pérdida del poder legislativo de Maduro ha sido resucitar, de acuerdo con Cabello, lo que llaman la Asamblea Popular, que son de estos municipios. Y eso, la opinión de la verdad es que esa asamblea estaba muerta. Y el propio Cabello llega a decir que para el pueblo podrá ser un poder, pero reconoce que está ya un poco pasado, pero que en cambio tiene la Está pasado Maduro. que estaba pasado ya, que estaba a destiempo. La palabra que ha dicho a destiempo. Ya. Pero que sí, que ese poder comunal, esa asamblea comunal, en opinión de Cabello, puede tomar decisiones, hacer leyes, incluso fiscales, y crear formas de vida. Figuraros lo que implica que ante una asamblea legislativa... Crear formas de vida ya... Figúrate lo que es crear formas de vida. Bien, la situación es la siguiente. El Parlamento comunal no es posible crearlo más que sobre el papel, ahora mismo, porque la mayoría de las comunas, que son esos ayuntamientos o municipios o agrupación de municipios, no tienen representantes legítimos, porque no están elegidos, no tienen. Y sus consejos comunales, que serían aquí como los consejos de la alcaldía, de los municipios, no están constituidos de acuerdo a la ley. Hay una ley que lo tiene, pero no están constituidos. Eso hace que sea dificilísimo que se pueda crear esto. Pero la voluntad política está. Y han resucitado una bronca que por lo visto tuvo Chávez con Maduro en el año 12, en su última operación en Cuba en el año 12, y Chávez dijo, dirigiéndose a Maduro, le dijo: Nicolás, te encomiendo las comunas como te encomendaría mi vida. Y eso es lo que ha sido resucitado por el chavismo, para hacer frente a la pérdida del poder legislativo, que se ha quedado reducido a un tercio, van a levantar asambleas comunales. En fin, esta es la noticia. ¿Qué te parece? No, pues lo que decía antes, que parece que pretenden hacer una guerra de las comunidades contra el Estado. Contra el Porque Estado. es la Asamblea Legislativa. Bien, lo que demuestra la noticia que comentamos es que tratar de, como han hecho aquí en España los partidarios y los creadores de Podemos, tratar de presentar a Venezuela como un régimen de poder, un sistema político democrático, es una barbaridad. Si fuera democrático, no pondrían ahora, frente a la pérdida de poder del legislativo, el ejecutivo, el que se saca de la manga una institución muerta que no había sido puesta en vigor, que es el Parlamento comunal, lo sacan, le van a dar vida para ponerlo aquí como legislador comunal, creando impuestos incluso para ponerlo al Parlamento legislativo. Eso no es propio de una... Además, a diferencia de las comunidades de Castilla, no creo que se le haya pasado a nadie por la cabeza la comparación, pero a diferencia porque estas estaban vivas, eran fuerzas reales. En cambio aquí primero tienen que constituirlas. Tienen que construirlas. Claro, primero tienen que constituirlas. Allí no, aquí los comuneros estaban bien vivos. Y con una votación en contra del gobierno supongo que se repetirá porque será por votación. Claro. Que no lo sé. Es un intento de sobrevivir. Sí, también. Es una manera de resistir al triunfo que ha habido de la oposición. Uno de los dirigentes, uno de los más conocidos, Saverio Vivas, de la oposición, de los que ha triunfado ahora en el nuevo Parlamento Legislativo, está llamando la atención sobre este peligro, pero diciendo que la instalación del Parlamento Comunal no es posible. Dice que eso es imposible porque la mayoría de las comunidades no tienen representantes legítimos, no están nombrados según la ley y tampoco están constituidos los consejos comunales. Es decir, por inexistencia legal se opone, pero yo, conociendo la voluntad de acción que tienen todos los de origen militar, y Maduro es un sargento que ha heredado el poder de Chávez, que tenía mentalidad de general, no de capitán ni coronel, sino de general, pues esto lo va a crear. Y si este instrumento lo han ideado, lo van a crear. Y no me extrañaría que... Mano militar, además. Claro, mano militar. Y no me extrañaría que la mano de Monedero, o la cabeza de Monedero, esa
cabeza turbia, estuviera presente. No, hombre, no. Hombre, ha estado antes. Sí, antes sí, pero yo no comprendo. Es que tienen tanto Vivía déficit. en la casa de Chávez, vivía allí. Pero eso, ¿por vivía qué? en el palacio. Yo es que eso no lo he comprendido Yo lo que nunca. sé si es un ignorante total, si no sabe lo que decir. Locuras. Porque ¿Qué Chávez, tiene que ver eso? porque Chávez, podemos pensar lo que se quiera, pero Chávez no era Era tonto. inteligente, sí. Era inteligente. Entonces, vamos, puede ser una lata de Chávez y Chávez a lo mejor casi se enteró, pero Puede ser. esas cosas que ocurren a veces, pero es que es impensable que Chávez llame a todos estos, que no. Pero a lo mejor este monedero ahora se pone a estudiar los comuneros y se entera quién era Padilla, Bravo y Maldonado. Yo no sé si los llevó Bestringe, Bestringe es otra cosa. Sí, pues es amigo de ellos. No sé, pero Bestringe es otra cosa. Él los apoya. Y puede ser que Bestringe... Pero Bestringe es un desequilibrado, ¿eh? Yo lo conozco personalmente. Bueno, pero es otra cosa, sí. Sí, Pero sí. es otra Lee, cosa, estudia. ¿no? Pero tiene un lío y un cacao Sí, en la bueno, cabeza tan grande. Pero es otra cosa, no es lo mismo que esto. No, claro que no, por Y Dios. puede ser que los Bestringe deslumbran a Chávez o algunas láteres y entonces pues Puede llevar ser. a esto... No, yo en realidad lo he dicho de broma. Lo que he dicho de Monedero ha sido una ironía mía. Digo porque yo no lo pienso en serio tampoco. Es como si hubiera dicho, no faltaba más que Monedero también estuviera en el Parlamento Comunal. Lo que haya sido una maniobra de la CIA, que son perversos, se les haya Claro, colocado. claro. O la CIA, la que está creando esto, eso. Podría ser, no sé. Sí, Ahora muy no es bien. el KGB, De pero acuerdo. puede ser la CIA.